Hola, Dios te bendiga, soy Edwin Almonte. Bienvenido a este episodio número 11 de Hechos del Espíritu Santo. Con motivo del crecimiento de la iglesia y para evitar una división dentro del seno de la misma, los apóstoles eligieron 7 servidores, los cuales más adelante se le conocería con el nombre de diáconos. El más destacado de todos estos servidores o diáconos fue Esteban, del cual la Biblia dice que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A propósito, las cualidades que debían reunir estos diáconos eran de ser de buen testimonio, ser personas llenas del Espíritu Santo y de sabiduría. De estos, Esteban fue el más destacado y fue usado poderosamente por el Espíritu Santo con señales, milagros y prodigios. Hechos del Espíritu Santo, episodio número 11. Hoy vamos a compartir el ministerio de Esteban. El texto bíblico que vamos a estar cimentando este estudio bíblico va de Hechos 6, versículo 1 a Hechos 8, versículo 1. Vamos a ver a Esteban entre los siete diáconos elegidos por la iglesia primitiva. Y vamos a tener la lectura de Hechos 6, 1 al 15. El objetivo es hacer un contraste entre la forma como los apóstoles manejaron los conflictos y la forma como los manejaron los enemigos de Esteban. Y vamos a la lectura bíblica, Hechos 6, 1 al 15, leemos la palabra en el nombre de Jesús. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: «No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra». Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: «Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés». Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. En el contexto histórico, nosotros podemos ver que Hechos 1 al 8 incluye 3 maneras que Satanás usa para derrotar a la iglesia. Lo primero es que Satanás usa la persecución.
La hemos visto en los primeros capítulos de Hechos. Los líderes de la iglesia son el blanco especial de la persecución. Pedro, Juan y los otros apóstoles enfrentaron ataques de Satanás. Algunos fueron azotados, otros encarcelados. La persecución no debe causar sorpresa a los creyentes. Segundo, ya vimos que la seducción es una herramienta de Satanás. Él sedujo a Ananías y a Zafira para que fueran envidiosos y codiciosos. Ellos creyeron en sus mentiras. La súbita justicia que Dios hizo limpió a la iglesia. De este modo, la iglesia venció la seducción de Satanás a los valores mundanos. Tercero, Satanás usa la división y el conflicto. Hechos 6 revela dos clases de conflictos. El primero es entre creyentes. El segundo es entre Esteban y algunos miembros de la sinagoga. Así que vamos a ver qué podemos aprender de cada uno. El punto A, vamos a ver cómo reaccionaron los apóstoles. Los conflictos son como las tentaciones, es decir, que se presentan a todas las personas. Hasta las personas más espirituales pueden tener discrepancias y dificultades a veces. Los creyentes pueden estar en desacuerdo en muchos temas, pueden discrepar en estilos de ropa, alimentos, música, política, versículos bíblicos, adoración y en un centenar de cosas más. Esto es normal. Pero, ¿cómo deberían actuar los creyentes cuando hay desacuerdos? ¿Cómo deberían los líderes resolver los conflictos que se presentan entre los creyentes? Vamos a buscar respuestas a estas preguntas. Vamos a dividir Hechos 6, 1 al 7 en tres partes. Primero, vamos a abordar el problema. Segundo, abordaremos la solución. Y tercero, veremos el resultado. Primero vamos a ver el problema. Note que el problema viene porque aumentó el número de los discípulos. Hechos 6:1 registra: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. El problema se presentó porque el número de discípulos aumentó. La iglesia en crecimiento es causa de problemas. A algunas personas les gusta que su iglesia se mantenga pequeña y así evitan dificultades. Les gusta estar entre poca gente donde se conozcan unos a otros y todos piensen de la misma manera. Pero Jesucristo nos llama para alcanzar a los perdidos. En el cielo se celebra cada vez que un pecador se arrepiente y llega a Cristo. Los nuevos convertidos con frecuencia causan problemas, pero hasta los conflictos son una parte necesaria del crecimiento, porque un problema aún más grande es una iglesia que no crece. En Hechos 6, 1 al 7, el problema fue de relaciones. Sucedió entre judíos creyentes. Recuerde que la primera iglesia fue formada más que todo con judíos. No habían comenzado a alcanzar a los gentiles. Hechos 6:1 dice que el conflicto fue entre los judíos griegos y los judíos hebreos. Los judíos hebreos eran los que hablaban bien el idioma hebreo. Más que todo eran nativos de Israel. Ellos hablaban hebreo en sus casas y griego como un segundo idioma. Pero los judíos griegos no sabían el idioma hebreo bien. Muchos de ellos habían nacido fuera de Israel. Recuerde que Lucas mencionó varios lugares de donde los judíos llegaron. Ver Hechos 2, 5 al 11. Esos judíos griegos por lo general hablaban griego. Todo el imperio romano hablaba griego. Este era el idioma de los negocios y del gobierno desde Alejandro el Grande. La diferencia de idiomas siempre levanta barreras en las relaciones. La gente se entiende mejor cuando habla el mismo idioma. Pero esa no era la única diferencia entre los judíos griegos y los judíos hebreos. Aún fuera de la iglesia, había mucha tensión entre los que hablaban hebreo y los que hablaban griego. La palabra griega para una persona de Grecia es Helén. Por lo tanto, se hace referencias a sus ideas como helenísticas.
Los judíos de Grecia eran helenísticos, hablaban, pensaban y actuaban como griegos. Durante 300 años gobernaron los griegos. Esto quiere decir que las normas helenísticas afectaron a los judíos, especialmente aquellos cuyos padres y abuelos fueron esparcidos de la comunidad judía. Los judíos que crecieron en Palestina y hablaban hebreo eran más leales al pasado, pero los judíos griegos veían la vida de diferente manera. Por ejemplo, los judíos griegos de fuera de Palestina veían el templo solamente una vez al año. Así que ellos no podían pensar que era tan importante como lo era para los que adoraban allí cada semana. Por lo tanto, estamos conscientes de que no todos los judíos creyentes compartían los mismos valores. No estaban unidos. Algunos judíos eran fariseos y otros saduceos. Algunos eran judíos griegos y otros hebreos. Las diferencias entre los judíos griegos y los hebreos los llevaron al conflicto. Los judíos griegos empezaron a quejarse y a murmurar. Dijeron que sus viudas estaban siendo desatendidas en el servicio diario. Recuerde que los creyentes compartían con otros que estuvieran en necesidad. Con todo, habían descuidado algunas viudas griegas. Quizá era por las barreras del idioma. Algunos piensan que quienes estaban a cargo del dinero y la comida eran hebreos. Considerando esta razón, podía suceder que las viudas griegas no fueran atendidas, y ese era realmente el problema. Pero las quejas y murmuraciones eran el peor problema. La Biblia nos dice que hagamos todo sin murmuraciones, según Filipenses 2:14. Dios frecuentemente juzga a los que se quejan. En una ocasión cayó fuego sobre los israelitas que se estaban quejando, ver Números 11:1. Otros se enfermaron porque se quejaron de la comida, ver Números 11:4 al 20, 32 al 34. Otro día Dios envió serpientes venenosas para que mordieran a los que se estaban quejando. Ver Números 21:4 al 9. Dios nos invita a presentarle nuestras necesidades. Él quiere que oremos por nuestros problemas, pero le gusta oír nuestras peticiones junto con acción de gracias. Dios juzgará a los que murmuran y se quejan. Las quejas no son oraciones. Los que se quejan demuestran no tener fe. Sin embargo, los apóstoles eran pacientes con los que se quejaban. Algo muy importante y es hacer notar que los apóstoles estaban muy enfocados en resolver cualquier situación de problema que se pudiera presentar a la iglesia. Una muestra de esto es que ellos buscaron la solución a esta situación que se estaba presentando en el caso de las viudas de los griegos. Vemos que los apóstoles no se quejaron, vemos que los apóstoles no dijeron, pero ¿cuál es la murmuración que hay aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Ellos buscaron inmediatamente una solución al problema que se estaba presentando, y esto es algo muy loable de los apóstoles, el hecho de que ellos, siendo los líderes de aquella iglesia primitiva, sin embargo, fueron personas que prestaron oído a la sugerencia de aquellos hombres que entendían que sus viudas no estaban siendo bien atendidas. Algo que nosotros debemos hacer notar es la manera como los apóstoles manejaron los problemas. En ningún momento los apóstoles evadieron los problemas y tampoco los apóstoles ocultaron que había una situación que había que resolver dentro de la iglesia. Así que ellos escucharon lo que estaban proponiendo los demás, pero ellos tuvieron una dirección del Espíritu Santo para poder dar con la solución a esta situación, y fue elegir 7 personas que pudieran servir mientras ellos se dedicaban a la oración y a la predicación de la palabra. Los líderes de éxito nunca ocultan cuando hay un problema, sino que siempre buscan la solución a estos problemas para mantener la unidad y el crecimiento de la iglesia.
Nos hemos enfocado en el problema. Ahora vamos a ver la solución. Note que hay 4 maneras como los apóstoles manejaron las quejas. Ellos no se pusieron a la defensiva, no dijeron estamos haciendo las cosas lo mejor que podemos. Dejen ya de hablar en contra de los líderes ungidos de Dios. En vez de defenderse, examinaron el problema. En contraste a esa actitud, los apóstoles no arremetieron contra aquellos que se quejaban, no los avergonzaron, no los castigaron, ni trataron de hacerles sentir culpables. Al contrario, los escucharon cuidadosamente para descubrir el problema. Los líderes de éxito separan los problemas de las personas. Reconocen que Dios ama aún a aquellos que son menos espirituales de lo que deberían ser. Los apóstoles estaban abiertos a los cambios. Hay ocasiones en que los creyentes, las iglesias y las denominaciones deben estarlo también. Asimismo, los padres de familia, maestros y líderes. Mientras todo avanza y la población aumenta, los cambios llegan a ser necesarios. La manera en que hacíamos las cosas ayer tal vez no funcione mañana. Del mismo modo en que los zapatos nuevos aprietan al principio, las ideas modernas pueden hacernos sentir mal por un tiempo, pero el precio que hay que pagar por el progreso son los cambios. Los apóstoles permitieron que la gente ayudara en las decisiones que había que tomar. Hay 2 clases de gobierno en el Nuevo Testamento. Para los nuevos convertidos, Pablo escogió a los líderes o tuvo un líder de la iglesia como Tito para nombrarlos. Este modelo de gobierno de la iglesia era para los cristianos inmaduros que no conocían bien la Biblia. Pero Hechos 6 muestra un tipo de gobierno para creyentes maduros. Los apóstoles querían centrarse en la palabra y en la oración. No querían ayudar a contar y distribuir el dinero para los pobres. Por lo tanto, permitieron que la gente escogiera a 7 hombres para la distribución y para servir a las mesas. Esto agradó a todo el grupo, como registra Hechos 6, versículo 5. Los apóstoles pusieron 2 requisitos. Dijeron que los diáconos deberían ser llenos del Espíritu y de sabiduría. Pero estos 2 requisitos son diferentes el uno del otro. El Espíritu Santo llena a una persona en un momento, pero la sabiduría va aumentando con los años. Algunas personas son llenas con el Espíritu Santo, pero carecen de sabiduría y madurez. Otras tienen sabiduría por experiencia, pero carecen del Espíritu Santo. Es maravilloso tener líderes que sean llenos con el Espíritu y también sean llenos de sabiduría. Así que eligieron a 7 hombres y sucedió algo admirable. Todos los elegidos tenían nombres griegos. Esto nos muestra que los judíos hebreos sentían gran aprecio por sus hermanos griegos. Los hebreos dieron la autoridad a los judíos griegos. Es un buen ejemplo de preferirse los unos a los otros en amor. ¿Cuál fue el resultado? Ya hemos visto el problema y la solución. Ahora consideremos el resultado. Hay 2 asuntos que debemos notar. Primero, comenzó un nuevo nivel de ministerio. Algunos los llaman los primeros 7 diáconos. Los apóstoles impusieron sus manos sobre ellos y oraron por ellos. Entonces el Espíritu Santo los ungió. No todos los creyentes tienen el mismo ministerio, pero Dios tiene una tarea y una unción para cada uno. Segundo, la iglesia continúa creciendo. Hechos 6, 7 registra: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Qué interesante que el número de los creyentes iba en crecimiento, y algo muy notorio y que quiero enfatizar mucho es que los sacerdotes se estaban convirtiendo. Qué maravillosa expresión de fe, qué maravillosa expresión de crecimiento tenía la iglesia
Tan significativo era el crecimiento de la iglesia que aún los sacerdotes, y esto es mucho decir, los sacerdotes también se convertían en cristianos. Cuando la iglesia crece, surgen nuevos problemas, y cuando la iglesia los resuelve, esta continúa creciendo. Los problemas nunca significan debilidad, sino más bien nos ayudan a avanzar de un nivel a otro. Entonces, como vemos, los problemas de la iglesia y su crecimiento forman un ciclo. Uno lleva a lo otro, pero recuerde que el futuro de una persona, una familia o una iglesia depende de cómo los líderes responden a las necesidades y a las quejas de la gente. En el punto B vamos a ver cómo reaccionaron los miembros de la sinagoga al conflicto. Hechos 6:8 registra, 8 al 9, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Ahora la iglesia se había extendido y ya no estaba centrada solo en 12 apóstoles, sino en 7 diáconos que se agregaron. Esteban sanaba, predicaba y enseñaba, hacía grandes prodigios y señales entre la gente. Ellos lo escogieron para repartir y servir las mesas. Por su fidelidad, Dios agregó más a su ministerio. Algo importante, y es que el ministerio el cual Dios nos ha dado a nosotros, no podemos limitarlo a lo que específicamente Dios nos entregó. Miren el caso de Esteban. Su llamado era para atender a las viudas de los griegos. Su labor específica era este trabajo. Sin embargo, vemos que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, y cuando una persona está llena del Espíritu Santo no se limita solamente a una tarea, sino que cuando ve necesidades también trabaja en esa área. Así que Esteban, lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios, hacía grandes señales, milagros y prodigios en medio del pueblo, a pesar de que él había sido escogido para atender las mesas de las viudas. En Hechos 5 nosotros vimos algunos nombres y su significado, como el caso de Bernabé, el cual significa hijo de consolación. A Bernabé le gustaba exhortar, le gustaba consolar. De la misma manera, en Hechos 6 al capítulo 7, nosotros encontramos el nombre de Esteban, del griego Estéfanos, el cual significa corona, pues Esteban era un hombre que estaba coronado con el Espíritu Santo y con sabiduría, haciendo honor total a su nombre. Dios siempre quita a los negligentes y añade a los diligentes. Miles de los mejores obreros de Dios de este tiempo comenzaron con responsabilidades pequeñas. Uno de los propósitos de Lucas es mostrarnos que el Espíritu Santo no era solo para los apóstoles. Él extiende la obra de Dios por medio de cada persona. Los nuevos ministerios siempre traen oposición. A Satanás no le gusta que la obra de Dios se extienda y por eso pelea en contra de todos los ministerios. Mientras progresaba el ministerio de Esteban, surgió la oposición. Los opositores de Esteban eran de la sinagoga. La palabra sinagoga es una palabra importante. Aparece 56 veces en el Nuevo Testamento. Las sinagogas eran los lugares donde se reunían los judíos, y los propósitos de estas era la adoración, la educación y el gobierno. Recuerde que las 10 tribus llegaron a ser esclavas de Asiria en el 722 a.C. Más tarde, en el 586 a.C., Babilonia capturó a Judá. El templo fue destruido y después del exilio a Asiria y Babilonia, los judíos fueron dispersados. Más tarde edificaron pequeñas sinagogas para reemplazar el templo perdido.
Las primeras sinagogas que se conocieron aparecieron en el segundo siglo antes de Cristo. A diferencia del templo, las sinagogas estaban en cualquier lugar de la tierra. Eran como sustitutos del templo, pero no tenían altares. La oración y la lectura de las escrituras reemplazaba los sacrificios. Cada sinagoga tenía un gobernante, ancianos y miembros. Los niños aprendían a leer en las sinagogas. Algunos creen que había aproximadamente 400 sinagogas en Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Los enemigos de Esteban venían de la sinagoga de los libertos. Quizá esta fue construida en honor a los prisioneros de la guerra o los esclavos. Probablemente esta sinagoga fue de los judíos helenísticos o judíos griegos. Judíos de diferentes lugares se hicieron miembros de la sinagoga de los libertos. Algunos eran de Cirene, la ciudad principal de Libia y África del Norte. Otros eran de Alejandría, la capital de Egipto. Algunos miembros llegaron de Cilicia. Esta provincia incluía Tarso, de donde era Pablo. Tal vez él asistió a esa sinagoga y discutió con Esteban. Quizá Pablo fue miembro de esa sinagoga. En este mapa podemos ver los lugares diferentes, ¿verdad?, donde estaban los miembros de la sinagoga que llegaron de diversos lugares. Algo importante, y es que los apóstoles reaccionaron correctamente ante el conflicto, pero los opositores de Esteban reaccionaron de manera contraria. Así que vamos a ver 4 errores que cometieron. Primero, se negaron a someterse a la sabiduría y al Espíritu. Hechos 6:10 dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con que hablaba. Esteban no dependía en él mismo. El Espíritu Santo hablaba por medio de él. Sus opositores no podían objetar contra la verdad, pero no se doblegarían. Mientras estos hombres eran tercos como mulas, el rostro de Esteban brillaba como un ángel. Tal vez se veía como Moisés cuando bajó de la presencia de Dios, o quizás se veía como Jesús en el monte con Moisés y Elías, pero la luz del rostro de Esteban no aclaró la oscuridad de su mente. Otro punto es que no hicieron caso al mensaje e ignoraron al mensajero. Algunos enemigos querían hacer parecer a Esteban como un hombre muy malo. No pudieron discutir en público nada en contra de sus ideas, así que lo hicieron aparte solo con él. Entonces, hombres malvados persuadieron a testigos falsos para tergiversar lo que Esteban decía. Hablaron mentiras de él y lo calumniaron. Vemos que lo acusaban de 2 cosas. Dijeron que Esteban hablaba en contra del templo y de la ley. Otro error fue que se oponían al cambio como si fuera lepra. Lo peor para ellos era pensar que Jesús quería cambiar las costumbres. Ellos eran miembros de la sinagoga de los libertos, pero esclavos de tradiciones y prejuicios. La mayoría de la gente rechaza los cambios y está en contra de lo que los traen. Los apóstoles fueron golpeados por predicar de la resurrección de Cristo, pero Esteban fue apedreado por hablar de cambios. La predicación del evangelio con frecuencia acarrea tensiones sociales, porque a la gente no le gustan los cambios. Usaron la fuerza y la autoridad para callar la verdad. Perdieron ante el argumento de Esteban y usaron la fuerza física en lugar de la razón. Hechos 6:12 dice, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Pero la fuerza es un arma pobre en contra de la verdad. El comunismo y el islamismo hacen uso de la fuerza en contra de la verdad. Esto sucede solo por la fuerza política. En contraste, el cristianismo permite la discusión y la elección libre. La verdad siempre sobrevivirá a los cuestionamientos. Y nosotros concluimos. A todos les llegan los conflictos. La gente discrepa en muchos aspectos. Por eso debemos aprender a tratar con los conflictos. Es una habilidad
reaccionar correctamente ante los problemas. Los apóstoles actuaron de 4 maneras correctas. Primero, no se pusieron a la defensiva. Segundo, no atacaron a los que no estaban de acuerdo con ellos. Tercero, estaban abiertos a los cambios. Y cuarto, permitieron que otros ayudaran a tomar decisiones. En contraste, los miembros de la sinagoga cometieron 4 errores. Primero, se negaron a someterse a la sabiduría y al espíritu. Segundo, ignoraron las ideas y atacaron al predicador. Tercero, se resistieron a todo cambio. Y cuarto, usaron la fuerza para silenciar la verdad. Y de esta manera nosotros llegamos al final de este 11º episodio de Hechos del Espíritu Santo. Recuerda que cada lunes a las 9 de la noche hay un nuevo episodio. No olvide sintonizar nuestro canal, suscribirte, compartir y dar a conocer a otros este material que nosotros constantemente estamos subiendo en nuestro canal de YouTube. Si alguna iglesia quiere usar este material para edificar a sus miembros, lo puede hacer con toda libertad. Nosotros no perseguimos ningún fin lucrativo con el desarrollo de esta serie de estudios bíblicos. Soy Edwin Almonte. Hasta un nuevo episodio.